De los componentes que yo pido las hojas técnicas, estoy hablando del cemento. Hay veces que se siente uno desesperado cuando le pregunto al productor de concreto si sabe todas las propiedades del cemento que está recibiendo. Y a veces ni siquiera se ha dado cuenta de que existe una norma de cemento. Simplemente lo usan. No estoy hablando de todos, pero sí una gran parte. Y la norma mexicana, que según esto fue diseñada para desempeño, pues no nos da mucha información. Entonces, la costumbre que tengo es solicitar que la hoja técnica del cemento me lo muestre de acuerdo con ASTM C150. Y recomiendo, para quien produce concreto, es que vea de qué se trata. Simplemente con los componentes químicos aquí señalados, ¿ya?, podemos definir si es de bajo calor o no lo es. Podemos definir si va a tener problemas de contracción en la parte plástica o no. Podemos definir si va a haber durabilidad en algunos casos por una parte importante que aporta el cemento, los álcalis. Los óxidos de sodio y potasio, llamados álcalis del cemento, si se quiere bajo en álcalis, debe ser de 0.6%, no más. Entonces, cuando alguien me enseña la hoja técnica del cemento y en los álcalis trae más de 0.6, le pregunto, ¿y ya hiciste un estudio de tus agregados de que son reactivos o no? Y me encuentro con que a veces no ha hecho nada. Entonces, siempre que voy a utilizar un cemento de más de 0.6 de álcalis, solicito que me den el estudio de que los agregados no son reactivos. En la parte física, no solamente tenemos la parte de resistencia, sino una cosa muy importante para hacer los pisos, el fraguado inicial y el fraguado final. Y aunque son parámetros convencionales en cuanto a la resistencia que pueda tener el concreto en uno y en otro, podemos hablar que yo puedo manejar el concreto como se me antoje durante el tiempo de fraguado inicial, sin perjudicar sus propiedades. Pero el fraguado final me va a decir también hasta dónde tengo de tiempo para hacer el acabado del concreto, para cortar las juntas que se necesitan en su caso. Entonces, es importante conocer eso. Sí, hay gente que dice, oye, si me das un fraguado final de 300 minutos, quiere decir que tengo hasta 5 horas para pulir el concreto. Sí, nada más que cuidadito más. La cantidad de agua, el aditivo que vas a utilizar, te puede cambiar a menos o a más esto también. Y hay que saberlo también. Y casi siempre todos empiezan por, en la parte física, hablar de la finura del concreto. Siendo un apasionado de este material, pues conservo muchas anécdotas de lo que he vivido con ello. En la ciudad donde vivo, en El Paso, Texas, tenemos una carretera escénica, ya que la ciudad está partida por una pequeña cordillera. Y recuerdo haber estado en el divisadero de ella, pues yo creo que cuando menos cuando tenía 10 años. Y no se había recién hecho la carretera. Lo que quiere decir que tiene más de 70 años. Y ahí está todavía el pavimento de concreto. Platicando en este caso en el laboratorio de la PCA y con otro investigador de la Universidad de Texas, comentábamos que la finura del cemento se ha ido incrementando. Cada vez nos dan un cemento más fino y la hidratación es más rápida. Y cuando la finura es menor, el grano del cemento es más grueso y se mantiene la humedad necesaria, la humidificación y la reacción química de hidratación es más lenta y es más durable la pasta.
Entonces, la finura también ha sido un mecanismo para tener altas resistencias tempranas porque se hidrata totalmente el cemento más rápidamente. Pero hay veces que la finura de un cemento regular, tipo 1, tipo 2, se me vuelve casi un cemento tipo 3, precisamente por la finura. Y entonces el tiempo de fraguado que me están dando se vuelve muy importante porque entonces se va a fraguar precisamente antes de lo esperado. Son situaciones que debe uno considerar y saber qué manejar precisamente con la hoja técnica del cemento. La norma C150 traía, no sé si siga la última de este año, ya corregida, una serie de indicaciones para combinar las cantidades de los óxidos que por ahí aparecen en el análisis químico y encontrar los componentes potenciales que genera la reacción de hidratación con el cemento. La norma mexicana anterior señalaba precisamente, entre otras cosas, un aspecto importante para el cliente para no tener un cemento adulterado. Pero la parte más importante es lo que señalaba abajo. El fabricante del cemento debe dar la oportunidad al propietario, representante o usuario para conocer los componentes de lo que está trabajando y de qué está hecho precisamente el cemento. Y la razón es que el cemento solo pues, no sirve para nada. Necesitamos hacer mortero, necesitamos hacer concreto, necesitamos hacer pasta, necesitamos hacer otras cosas. Y de ahí la necesidad de ello. Estos componentes potenciales tienen distinto efecto en el concreto. Cuando hablamos del tetrasilicato aluminato férrico y el C3A, el aluminato tricálcico, esto tiene que ver mucho con la generación de calor y la durabilidad del concreto. Los dos componentes inferiores son los más importantes en cuanto a la resistencia. El C3S y el C2S, uno funciona para las resistencias tempranas y otro funciona para las resistencias a largo plazo. Entonces, ¿por qué yo no puedo diseñar mi concreto de acuerdo con el comportamiento de estos componentes para lograr cuando se quiere la resistencia a distintas edades? Claro que se puede hacer. Esto tiene poquito más de 20 años. Porque cada vez que yo recibía una carga de cemento, con el análisis del cemento, hacía mis componentes y graficaba esto y lo comparaba con las resistencias de los concretos que yo estaba fabricando con ese cemento. Tomé la costumbre de todos los días agarrar por ahí un frasco de esos de envase de 1 litro y poner el cemento del día. De manera que si había un problema más adelante, pues yo podía analizar el cemento que utilicé. De otra manera no podía saber si el efecto que haya sucedido bien o mal después no se debió al cemento o sí se debió al cemento. Una recomendación muy práctica en ese sentido. El año pasado en Corpus Christi, Texas, el nuevo puente sobre la bahía, vaciamos 2.400 metros cúbicos en 8 horas más o menos. No, 16 horas, perdón. Y ese concreto tiene una tercera parte de cemento tipo 2, una tercera parte de ceniza volante tipo F y una tercera parte de escoria granulada molida de alto horno. Y platicando con el productor de concreto, no en ese elemento que estábamos vaciando, pero en otros, había tenido alguna dificultad con la resistencia que no le dio y no encontraba la causa. Le hice la observación de lo que yo había hecho hace 20 años y que también cuando estuve en la industria del cemento teníamos la costumbre de guardar eso para poder obtener un certificado de calidad
de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Y desde entonces el señor guarda todos los días 1 litro de ceniza, de escoria y de cemento. Y si algo no sale mal, los analiza y revisa qué fue lo que pasó. Entonces, son armas muy importantes, pero hay que conocerlas y hay que saberlas usar. En la parte de los agregados, se vuelve muy importante conocer su granulometría. Una de las cosas del comportamiento del concreto fresco tiene que ver precisamente con la granulometría. En una de las cosas más importantes en los pisos, el sangrado del concreto. Siempre que hay sangrado, lo más seguro es que hay una deficiencia en la granulometría de los agregados. Pero aquí entra precisamente algunas de las cosas que más recientemente vemos con aportaciones de distinto lado. En la columna del lado izquierdo yo tengo todas las mallas conocidas desde el tamaño máximo del agregado hasta pasando la malla 200, la charola. Y puedo poner todos los agregados que estoy utilizando al respecto y determinar su porcentaje. Con estos porcentajes, en la gráfica que tengo inmediatamente ahí en medio al lado izquierdo, utilizo la gráfica de la potencia .45, que esta ya utilizábamos en el asfalto. Por primera vez el asfalto es bien recibido para un productor de concreto, porque nos va a ayudar precisamente a definir cuáles son los tamaños deficientes en esa granulometría para tener la mayor compactación posible. Hay una modificación a ello que tiene que ver con la parte inferior después de esa gráfica, que luego la podrán relacionar con lo que llamamos la tarántula, y es la 818, en donde no queremos que exista más del 18% ni menos del 8% en cualquiera de las mallas que den la granulometría. Aunque hay algún cambio precisamente propuesto por el doctor Ley de Oklahoma, porque tiene que ver con la energía necesaria de consolidación no es la misma que la del asfalto. Entonces, por eso se maneja de otra manera. Y finalmente, abajo del lado derecho está la gráfica que el señor Shilston desarrolló en los años 90 en los pavimentos de aeropuertos para la Fuerza Aérea Americana en Grecia y en Arabia. Si nosotros agarramos las hojas técnicas de los materiales que nos dan, pongo el ejemplo de este, es un productor por ahí en el sur de México. La gráfica del lado izquierdo es la grava de 40 milímetros, pulgada y media. Recuerden que la hoja técnica lleva información de granulometría, de densidad, de pérdidas por lavado, en fin. La del lado derecho es una grava de 3/4 o de 20 milímetros, como le llaman ellos. La del lado izquierdo es una grava de 3/8 con la misma información. Y aquí la del lado derecho es la de la arena. Y en la de la arena me entretengo un poquito. Existe en... no sé si aquí podemos trabajarlo. No, ¿sí? Ok. Qué bueno que pusimos esta computadora. Pérdida por lavado de la arena. 11 y cacho %. Ahora vamos a ver en su granulometría, pasando la malla 200, únicamente tiene el 4. Pues, ¿cómo le hizo? ¿La lavó? ¿No tomó en cuenta eso? ¿Ah? ¿Qué importancia tiene eso? Lo voy a platicar más adelante. ¿Sí? Ok. Bueno, como se darán cuenta, yo soy de la era del papel, pero pues hay cosas interesantes acerca de eso. Los aficionados al fútbol americano
podrán saber que uno de los coaches, entrenadores más famosos, Vincent Lombardi, decía, cuando todo falla, regresa a lo básico. Y esta es una cosa muy valiosa. Voy a hablar por lo básico para luego irnos más adelante. Yo tengo colocado ahí el diseño de la mezcla. Grava de 40, de 20, de 10 milímetros y la arena con sus cantidades. Y a lo largo de esta hoja de trabajo, yo, el lado izquierdo, tengo las mismas mallas que les mencioné en el cuadro anterior. Esa es la primera columna. La segunda columna, por ejemplo, en la grava 40, según la granulometría de su hoja técnica, yo tengo esos porcentajes retenidos en cada malla. De acuerdo con la cantidad de kilos que tiene de grava 40 este concreto, la siguiente columna me dan los kilos de grava que están en cada malla por metro cúbico de concreto. Y la otra columna es el porcentaje que representan esos kilos del total de los agregados. Y eso mismo que hago con la grava 40, hago con la grava 20, hago con la grava 10 y hago con la arena. Entonces, por ejemplo, en la grava, en la malla de 3 octavos, hay aportación de la grava 40, de la 20, de la de 10 y de la arena. Y tengo el porcentaje total precisamente a la derecha. Al lado izquierdo, en el margen, tengo separados las mallas en 3. Del tamaño máximo a 3 octavos son los gruesos. Y sus porcentajes suman ahí el 48 y fracción. Los intermedios son lo que está retenido en malla 4 y en malla 8. Y los finos es lo restante. Después de la malla 8, lo que sigue. Del lado izquierdo, así está con buena letra, que el factor de grueso se calcula con los gruesos dividido entre la suma de los gruesos más los intermedios, y el factor de trabajabilidad se calcula con los finos más una aportación o disminución de la trabajabilidad por el contenido del cemento. En el sistema métrico, el señor Chilton encontró que la cantidad de cemento ideal era de 335 kilos por metro cúbico. Y cualquier diferencia contra esto, si es menor, va a disminuir la trabajabilidad, y si es mayor, va a incrementar la trabajabilidad. Entonces, regresando a mi hoja hecha a mano, calculo el factor de gruesos, dividiendo los gruesos entre los gruesos más los intermedios, me dan por ahí 70 y fracción. Y el factor de trabajabilidad son los finos, y encuentro que como se utiliza menos cemento que 335, tengo que disminuir el efecto de la trabajabilidad que no proporciona el cemento, y tengo el factor de trabajabilidad en eso. Bueno, hasta ahí son los factores. Vamos a ver algo más interesante. La segunda parte que tengo aquí es la arena, con las mallas. La primera columna son las mallas de la arena. La segunda columna es su granulometría y sus cantidades de materiales. Y han calculado el módulo de finura en 2.50 y tantos. Si yo agarro la pérdida por lavado y la incorporo a la granulometría, estoy suponiendo que se les quedaron partículas pegadas en todos los tamaños y tengo que corregir los porcentajes de cada malla, desde la más grande hasta la más pequeña. Y resulta que el módulo de finura real es de 2.30. ¿Qué representa un módulo de finura de diferencia de 0.20? Si ustedes van al ACI 211 de diseño de mezclas o al capítulo 15 del libro de la PSA de diseño de mezclas y entran a la tabla
3, van a encontrar que según el módulo de finura es la cantidad de piedra que pongo. Y más o menos el porcentaje se ve disminuido en 0.01 por cada 0.1 del módulo de finura. Entonces, si se utiliza ese método, están en este diseño que me enseñaron, están falseándolo por el contenido de pérdida por lavado. Se me ocurre, y pongo aquí la lista de materiales con las cantidades que me enseñan en su diseño, pongo las densidades que tienen, calculo el volumen y resulta que el volumen que me estaban entregando es de 955 litros. Es por eso que se necesita también que las remisiones traigan lo que se le puso al concreto para poder definir si el volumen está correcto. Pero no se enojen conmigo, ¿ya? En estos días de tantos seminarios y cuando entramos a cuestiones de cálculo, de diseño y otra bola de cosas, una de las preguntas más ocurridas del público es, oiga, ¿y cuál software recomienda para eso? Lo acabo de hacer a mano. Pero sí, con una hoja de Excel, ustedes hacen todas las operaciones y lo tienen. Y ahí me está dando precisamente las cantidades. Esta es otra mezcla, ¿verdad? Que tenía nada más 2 componentes en grava y 1 en arena, ¿verdad? Y me da los factores de gruesos y de trabajabilidad. No es que me voy a regresar un momentito. Pero en ninguno veo esto de esta manera. Cuando yo vi esto, al hacer la primera cosa, le hice cambios al diseño por ver lo que aportaba cada uno de ellos. Perdónenme si es feeling, ¿verdad? O experiencia, pero esta, al arrastrar un lápiz, siente o piensa mejor las cosas como van. ¿Y para qué me sirve el factor de gruesos y trabajabilidad? Este es el diseño de la gráfica del señor Chilston. Voy a empezar por hablar de la zona 5. Bueno, el eje inferior señala el factor de grosura. El eje vertical de la izquierda señala el factor de trabajabilidad. ¿Okay? Si de acuerdo con la granulometría y los factores de grosura y trabajabilidad, ese concreto cae en la zona 5, ese es un concreto falto de cohesión. ¿Ya? Es más, es difícil que hagan una prueba de revenimiento porque se va a desgajar el cono, lo más seguro. La zona 4, parte superior izquierda, es un concreto sumamente arenoso, pastoso, se pega en las herramientas, difícil de manejar. En las pruebas de resistencia hay una gran variedad de resultados, o sea, la dispersión de resultados es mucho mayor. Ahora voy a hablar de la zona 1. La zona 1 significa una granulometría partida, no una granulometría continua. ¿Y eso qué? Una alta potencialidad en segregación, en delaminación. Si el concreto que me están presentando cae ahí, pues ya espérense a que vaya a haber delaminaciones y segregaciones. Las zonas 2 y 3 son las ideales. En el caso de la zona 3, para un concreto con grava de menos de 3/4, por ahí debe caer. Y el de la zona 2 es para un concreto con grava mayor a 3/4. Y por eso, si recuerdan mi especificación, factor de grosura 65 más menos 5, factor de trabajabilidad 35 más menos 2. En ese sentido, ustedes van a tomar en cuenta los factores que les estoy indicando. En la primera que les indiqué, anda quedando de la zona 2 en la esquina izquierda, abajo inferior izquierda. Y en el segundo caso que les enseñé, está en la esquina izquierda superior. O sea,
el segundo tiene que ser un concreto arenoso y el primero es un concreto gravoso. Bueno, hasta ahí vamos bien. Nada más que a raíz de estas observaciones, los departamentos de carreteras de varios estados americanos, la Fuerza Aérea Americana, que ve mucho en cuestión de pavimentos de aeropuertos, ha hecho más investigaciones. Recomendable entrar a la biblioteca Chilstone, ahora que todo se puede hacer por internet, y encuentren un estudio de la Universidad de Rolla, Missouri, y van a encontrar que en la zona 2 hay subzonas. Entonces, si ahorita estamos terminando un pavimento militar aquí en El Paso, Texas, en donde ese concreto cae precisamente en la parte, en la esquina inferior izquierda de la zona 2, porque estamos manejando concreto de muy bajo revenimiento, extendido con una máquina de alta vibración, y es un pavimento de 50 centímetros de espesor. Estoy viendo con una persona un piso que va a ser en una nave industrial en Ciudad Juárez. ¿Verdad? El camión va a tirar directamente. La regla vibratoria con la que cuenta es de cierta capacidad, de extensión, etcétera, etcétera, y se le está recomendando precisamente en el centro de la zona 2 hacia la parte superior. O sea, tiene que ver con qué vamos a colocar el concreto. Es una de las cosas que más recientemente se ha investigado y se ha ayudado precisamente con la parte de granulometría del concreto. Aditivos. Esta es una parte bien importante. Conocer más de aditivos, la recomendación ACI 2.3R. La vida con los aditivos ha sido edificante en algunos casos y a veces frustrante en otros. Empecé por utilizar polvos que tenía que disolver, utilizando algunos químicos que ya está prohibido utilizar por cuestiones de corrosión. Vinieron los aditivos líquidos, vinieron los cócteles, las mezclas de aditivos, como el que les mencioné que hicimos nosotros en 1968. Colocamos un reductor de agua de dosificación fija que se nos echó a perder se nos iba a echar a perder el tiempo de fraguado, y después de mezclado le colocamos un acelerante. Hay aditivos actuales que también no se pueden colocar juntos. Eso tenemos que saberlo. Tenemos que tener información absoluta. Pero tenemos que tomar en cuenta cuánto ayuda el aditivo y cuántas cosas no dependen del aditivo. El hecho de ponerle un aditivo no mejora a un concreto mal graduado. Ayuda hasta cierto punto, pero es importante el conocimiento. Aparecieron los concretos que cambian la rehabilidad del concreto, es decir, nos lo vuelven más aguado, ¿verdad? Pero su actuación es temporal y tenemos que colocarlo en la obra. Y eso ya es otro boleto en cuanto a la dosificación de los aditivos. Entonces, sigan a su fabricante de aditivos, vean precisamente cómo funciona, vean las proporciones en que lo puede utilizar, vean para qué le sirve y para qué no le sirve. Encuentren el aditivo ideal. Pero si lo que nosotros andamos buscando, dada la situación de mejorar esa característica mala del concreto, del encogimiento, todo lo que hagamos tiene que ir encaminado a lograr una baja contracción. No se lo dejen todo al aditivo. Hay aditivos profeso para eso, pero no se lo dejen todo al aditivo. Bajen la relación agua-cemento, usen la granulometría apropiada, usen el cemento apropiado, en fin, todo tiene que ser encaminado a eso. Algunas de las consideraciones que el ACI hace, y recuerden, en este caso la columna a la izquierda son los números de pisos, y estas son las resistencias mínimas recomendables. Están en el ACI 302.1R del 15.
que están en libras por pulgada cuadrada, en kilos por centímetro cuadrado. Y está el revenimiento máximo recomendable. ¿Ok? Esa es la tabla superior. La tabla inferior, según el tamaño del agregado, les va a recomendar el contenido de cemento. Principalmente tiene que ver con el acabado. Bien. Ha sido muy importante todos los seminarios y conferencias que estamos recibiendo. Por ahí, un buen amigo, Roberto Stark, comentaba que íbamos a salir muy ilustrados y con mucha cultura con tanto seminario que estamos tomando. Pues este es uno que tomé hace unas semanas. Y esta es una observación muy importante de Taylor-Lay. Dice, tenemos el espacio de unas cuantas horas. En el momento en que empezamos a pesar los agregados, alimentar el camión, revolver, transportar, colocar, consolidar, hasta que acabamos el concreto y entramos con el curado, son unas cuantas horas. Y sin embargo queremos que el concreto dure por décadas. Entonces, en la parte de construcción tenemos unas cuantas horas para resolverlo. Pero ¿cómo podemos hacer efectivas esas cuantas horas? Con una planeación. Pensar que para resolver ciertos detalles del concreto tenemos unas cuantas horas, tenemos que planear anticipadamente. Y ya de mi cosecha agrego que cuando piensa uno que ya todo lo sabe, les va a parecer algo nuevo, ¿verdad? Y sí, en la presentación de Taylor, tuve la oportunidad de comentar con él algunos de los detalles de lo que ha desarrollado. El medidor de aire, que no solamente estima el contenido en volumen, sino la distribución de partículas. Y acaba de sacar el Fénix, que es un aparatito que sirve para determinar exactamente la relación agua-cemento, ¿verdad? Sin importar que precisamente lo hayan colocado o no colocado, pesado o no pesado, les da precisamente exacto. Y ahí platicaremos de algo más un poquito adelante. Bien. Ya puse mis especificaciones y entre ellas vienen algunas de estas. Pero ¿quién va a checar que de veras el concreto que llegó cumpla? Pues para eso tenemos un técnico que hace las pruebas de campo. Y la primera cosa que tiene que hacer es, para la pequeña porción que va a tomar del concreto, que significa evaluar todo un camión o varios camiones, ¿eh? Tiene que ser el muestreo perfectamente hecho. El camión revolvedor no es un revolvedor perfecto. Por eso ASTM recomienda que la muestra homogénea se deje pasar un 10%. Y no en el último 10%. Efectivamente, el camión revolvedor tiene una mezcla gruesa al principio y fina al final. Y el productor está buscando entregar una mezcla homogénea. Por ahí en Apodaca, Nuevo León, me tocó una obra en que todos los camiones daban 10 centímetros al principio, pero todos daban 13 y 14 a medio camión. Y yo no estaba colocando únicamente el camión concreto del principio, estaba colocando el de todo el camión. Y esto me cambió mucho las consideraciones de encogimiento precisamente del concreto. La temperatura, bien importante a su tiempo, porque la temperatura del concreto se va incrementando conforme pasa el tiempo por la reacción química que hace del cemento con el agua. Y como les comenté, las temperaturas iniciales son importantes para los resultados finales. La parte del revenimiento o asentamiento. Esta conferencia de Taylor-Lay de hace unas cuantas semanas tuvo como inicio una plática muy pequeña de la expresidenta del ACI, Ann Ellis, en donde habla de pruebas como estas que tienen 100 años. Y precisamente se menciona que no hay nada nuevo, que no hay nada mejor. Bueno, si algunos hemos tenido la oportunidad de conocer otras viejas y otras nuevas pruebas.
De alguna manera es importante analizar precisamente qué propiedad de la que hemos especificado hemos estado checando. Nuevamente repito, la masa volumétrica, que se vuelve importante cuando estamos nosotros haciendo agregados ligeros, concretos con agregados ligeros, ¿no? El contenido de aire, sumamente importante en los pisos. No lo mencioné en las especificaciones, pero es una restricción importante y que no debe pasar del 3%, porque un concreto que vamos a requemar, que vamos a pulir extremadamente, ¿verdad?, se puede delaminar si el contenido de aire es grande. Un piso fratasado, como dirían algunos compañeros en Chile o en España, se puede ver afectado precisamente por el contenido de aire que se tiene. Y nosotros tenemos que ver la fabricación de los especímenes de prueba. El productor del concreto no es responsable de lo que suceda en la obra. Él nos entrega un concreto que debe ser evaluado bajo la construcción de especímenes en condiciones ideales, estándar y determinadas. A nosotros corresponde tomar en cuenta lo que le pueda suceder en la obra para tomar nuestras precauciones en cuanto a cargas o esfuerzos de trabajo o de diseño, etc. Entonces, la fabricación de los especímenes es muy importante. Un espécimen mal trabajado que nos indica algún desperfecto en el concreto, no por culpa del concreto, sino por la fabricación del espécimen, nos lleva a consideraciones importantes que pueden ser costosas en demoliciones, reparaciones o en modificar los diseños de las mezclas. Y ya que Taylor estaba hablando de pruebas más recientes y de este siglo, pues les recomiendo que si alguien quiere después me escribe y le mando cómo se hace la prueba RASAL. La prueba RASAL consiste, en términos generales, en tomar el concreto que se ha hecho para la prueba de masa volumétrica y después de acabar con esa prueba se lava. Se lava, se lleva a la condición de los agregados saturados superficialmente secos, se criba por la malla de tamaño máximo, por la 3/8 y por la número 8. En el momento en que nosotros hayamos determinado esta condición del agregado, habiéndolo cribado y lavado y secado, vamos a conocer el porcentaje de gruesos y el porcentaje de intermedios que tenía esa mezcla en realidad. Y podemos calcular los factores reales de Chilston, no los del diseño. Y esto se vuelve bien importante. Por ahí una obra en una ciudad del norte de México, hicimos la revisión de la mezcla, todo estaba muy bien, empezamos a trabajar y no funcionó. Perdón, dijeron que te interrumpa, ya no vemos tu presentación, ¿eh? ¿No la estás viendo? No, ya no. A ver. Si pueden volver a compartirla, por favor. Ya la vemos de nueva cuenta. Ya. ¿Sí, se perdió toda esta o sí se entendió lo primero? Sí se vio toda esa. Adelante. Bueno, ok. Sí, gracias. Les comentaba, en esta obra en una ciudad del norte de México, no funcionaba la mezcla. Entonces, de acuerdo con lo que dijeron que estaba pasando, les hicimos correcciones a la mezcla. Volvieron a utilizarla y tampoco funcionaba. Y la tercera corrección tampoco. Entonces, hicimos la prueba RASAL. El concreto en realidad no tenía lo que en papel nos dijeron que iba a tener. Entonces, es lo mismo cuando me dicen, esta mezcla te va a dar tal resistencia, tengo que hacer la prueba de que va a dar. Si me dicen, este concreto tiene la granularidad óptima, continua, etcétera, etcétera, voy a checar si de veras la tiene. ¿Ah? Porque sí,
Es escandaloso cuando alguien me dice que falla, porque muy pocas veces eso sucede. Que no estoy diciendo que pudiera ser exacta todo el tiempo, pero sí es una gran ayuda. El que recibe más información se la podemos dar. ¿Okay? Entre otras cosas, mencioné la importancia de hacer bien las pruebas. Esta importancia de hacer bien las pruebas nos quita la angustia de si se están haciendo bien, si el técnico que la está haciendo es un técnico certificado. Entonces, la certificación del personal que trabaja con el concreto es muy importante. Hace unos días tuvimos una plática del doctor Durán de la Universidad de Nuevo León. Por cierto, el sitio de concreto en Latinoamérica, muy recomendable, lo tenemos en YouTube también. Y van a encontrar ahí la plática acerca del tecnólogo del concreto que menciona el doctor Durán. Bien importante, gente capaz haciendo las cosas correctamente. Por ahí estamos elaborando ahorita un trabajo con las posibles fallas en cada prueba, a qué se deben y qué consecuencias tienen. Pero la parte más importante es vigilar, ¿verdad? El técnico debe estar capacitado. Su supervisor debe estar capacitado. El inspector de obra debe estar capacitado. De hecho, en las certificaciones de inspector o supervisor de obra de concreto del ACI, requisito indispensable es que esté certificado como técnico de campo también. Y no solamente eso, tenemos las certificaciones para laboratorio y otras cosas relacionadas con el concreto. Bien importante, acudan a su capítulo de ACI más cercano, en México, noreste en Monterrey, centro sur en Ciudad de México o noroeste en Hermosillo. Y por cierto, en esta presentación nos está ayudando Alejandra Valencia del capítulo noroeste, que también nos ha ayudado en el concreto en Latinoamérica, y va a recibir sus preguntas y las que no alcancemos a contestar las va a tener presentes, las vamos a escribir y se las vamos a contestar más tarde. Cualquier cosa relacionada con los temas de los que aportan los capítulos, ella se los puede atender. Vamos a ver la siguiente. En mi junta de planeación ya definí absolutamente todo, pero necesito hacer una junta de preconstrucción. O sea, en el momento en que yo ya estoy listo para empezar la obra, necesito revisar cómo voy a cumplir con todas las especificaciones del concreto. Es muy importante, estuvimos platicando mucho en la planeación acerca de la separación de juntas debidas al encogimiento del concreto. La prueba para medir el encogimiento por secado no es una prueba inmediata, es una prueba que dura cuando menos 56 días. No se esperen a estar en una junta de preconstrucción para poder solicitar esa prueba. Muy importante, yo he sido productor de concreto. Entonces, yo periódicamente he estado haciendo las pruebas de contracción de los concretos que yo fabrico. Acabo de recibir el mes pasado, antepasado, una información de una mezcla. Estoy pidiendo precisamente la prueba de contracción por secado, ¿verdad? Reviso la hoja que me mandan y resulta que están proponiéndome un concreto con grado de 1,5 pulgadas y la hoja dice que es un concreto de 1 pulgada. No da el diseño de la mezcla que se probó y tiene más de 1 año que la hicieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El concreto no es lo mismo cuando pasan varios días. Entonces, necesitamos estar a tiempo en las cosas que nosotros estamos viendo. Entonces, en la junta de preconstrucción hay una lista de la gente que debe participar. Algunos van a revisar precisamente cómo vamos a poder cumplir con las especificaciones. Aquí es donde posiblemente veamos los camiones, cada cuándo los queremos, qué espaciamiento, a qué horas vamos a empezar, a qué hora lo vamos a hacer. Todos esos detalles los vamos a ver en una junta de preconstrucción. Se me hacía muy poco 1 hora para hablar de más cosas, pero es más, ni siquiera he visto cómo vamos, pero quisiera terminar el tema completo, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de cosas que tenemos que ver
¿Y quiénes las vamos a ver? En una junta de preconstrucción. Y como una de las cosas importantes va a ser que precisamente tengamos una buena práctica constructiva. O sea, no solamente buenos materiales, buen diseño estructural, buen diseño arquitectónico, buena mezcla, buenos estudios de laboratorio. Lo que vamos a hacer con el concreto cuando llegue, eso es lo que tenemos que cuidar también, precisamente con mano de obra calificada. Y precisamente tenemos en el caso de ACI una certificación para el técnico que hace este trabajo. Y consiste no solamente en tener un examen escrito, sino tener experiencia y práctica. ¿Okay? Y tiene que saber todas las operaciones que va a hacer, con qué herramienta debe hacerlas, a qué tiempo debe de entrar, ¿verdad? Y qué hace en casos que se salgan fuera de lo común. Que me llovió, que me cambió el viento, que me hizo... En fin, esta buena práctica constructiva la vamos a poder revisar y este es un programa totalmente aparte. Es una clase que se da en 3 horas cuando menos para poder que presenten el examen de certificación. Pueden acudir a información con los capítulos y ahí está Alejandra también al respecto. El detalle está en que nos piden calidad en la planicidad del piso. Entonces, ACI menciona lo más común en planicidad, en la gráfica, en el cuadro del lado izquierdo. Más allá de 50 ya es un piso buenísimo, ¿ok? Y lo que estamos haciendo en esto de la planicidad es medir un perfil a lo largo de una serie de líneas establecidas según la forma del piso y podemos saber si está bien nivelado o si está suficientemente liso el concreto y eso es lo que nos dan los números F. Para su conocimiento, en el ACI 302.1R viene este listado. En el lado izquierdo les va a decir a ustedes cuando queramos cierto valor de número de nivelación o cierto valor de número de lisura, qué operaciones tenemos que hacer, con qué herramienta debemos hacerla. Y es precisamente que en la junta de construcción, de preconstrucción, vamos a ver que el constructor del piso, el contratista del piso, tenga todas las herramientas necesarias para hacerlo. Yo no puedo hacer una alta planicidad si no tengo lo que llamamos el alisador de mango largo de carretera, o el lecho, el bump cutter, como le llaman. Y a veces, según el número que me pidieron, lo tengo que pasar 2 o 3 veces. Entonces, es importante que todos estemos al tanto de esto. Primero, para lograr lo que se está buscando, que saber que lo que tiene que hacer el ejecutor del piso, para que el cliente no pida un piso de una alta planicidad al mismo costo que un piso de baja planicidad, porque simplemente hay más utilización de herramientas, operaciones y tiempo, pero también para asegurar al cliente que se va a lograr la calidad que está buscando, ¿verdad? Y que el supervisor sepa lo que tiene que hacer también, ¿verdad? Entonces, la otra cosa bien importante por la que se necesita gente con experiencia, y parte de la certificación es experiencia, es que a veces las herramientas de control pues no son muy exactas. Cuando yo quiero saber exactamente en cuánto me voy a subir al piso, ¿verdad? Lo hago subiéndome y cuánto me hundo o lo presiono con la mano. Esas cosas de colmillo se aprenden solamente con experiencia o la información de alguien con experiencia, y eso tenemos que saberlo también. El clima es otra de las cosas que afecta más. Sí, tiene que ver en el momento de la construcción. Voy a repetir un poquito de lo que se trata aquí. Vamos a decir que yo tengo 3 cuadrantes. Superior izquierdo da la humedad relativa del aire, superior derecho da la temperatura del concreto
inferior derecho da los efectos de la velocidad del viento. El eje horizontal abajo del primer cuadrante son las temperaturas ambientes y en el eje vertical a la izquierda del último cuadrante está la tasa de evaporación. Esta es una cosa bien importante porque la tasa de evaporación nos va a indicar la velocidad con la que tenemos que realizar las operaciones del piso. Todos podemos también hacer modificaciones a esto. Podemos incrementar la humedad relativa con atomizadores de agua. Podemos controlar la temperatura del concreto con agua fría, con hielo, enfriando agregados, en fin, utilizando nitrógeno inclusive, ¿verdad? Y la velocidad del viento la podemos controlar con mamparas. Sí, se necesita una estación meteorológica para hacerlo. Y por ahí les recomendaría que buscaran un aparatito que no sé si en la pantalla lo puedas estar viendo. ¿Cómo lo ves? ¿Sí? ¿Se está viendo, Oscar? Se nota. Sí, bueno, se nota. Kestrel. Lo pueden encontrar en la página. Estación meteorológica portátil. Mide velocidad del viento con el anemómetro, tiene un sensor de humedad y de temperatura, y aquí es una mini computadora al que le mete uno la temperatura del concreto, porque esa es interna, y le calcula la tasa de evaporación. No, mi recomendación es no se cuele concreto si la tasa de evaporación es superior al, lo que está señalado aquí, es 1 kilo por metro cuadrado por hora. 1 kilo por metro cuadrado por hora. Superior a eso, grietas seguras, difícil de controlar. Entonces, una de las cosas que se ve en la Junta de Preconstrucción, por ejemplo, hace unos 3, 4 años en Toluca haciendo un piso, porque lo estábamos haciendo antes de cerrar el edificio, una parte del piso lo hicimos colando muy temprano en la mañana y otra parte lo hicimos colando en la tarde porque cambiaban precisamente los vientos dominantes. Entonces, todo esto es importante conocerlo. Hay que buscarse las herramientas necesarias para hacerlo y también se puede jugar con ello. Por eso en muchos pisos importantes no hacemos el piso hasta que el edificio está totalmente cerrado y podemos controlar estas condiciones climáticas. Pudiera estar en la especificación eso. Esto de la tasa de evaporación es una cosa que puede quedar especificada. No se cuela si se tiene más que esto. Me han tocado trabajos tan importantes que se lleva el récord de cada camión en el tiraje que estamos haciendo, ¿no? Por esa situación. La verdad es que todo esto que hemos estado hablando tiene que ver con que logremos nosotros precisamente la calidad. Calidad en todo va a significar calidad en el producto final. Para esta calidad y sobre todo en las pruebas que tengamos que hacer, la mano de obra es muy importante y requiere capacitación. No lo dejemos a la experiencia de alguien que ha trabajado muchos años, ¿verdad? Cuando estaba joven alguien me decía, tengo 30 años haciendo, tengo 40 años haciéndolo, tú jovenazo no me vas a venir a enseñar. Ahorita sí ya me lo friego a todos, tengo más de 60 años haciéndolo. Y la verdad, ¿de qué estamos hablando? Buen diseño arquitectónico, buen diseño estructural. Sí, ¿hay algo? Perdón, tenemos un micrófono abierto. Sí. De Jesús Miranda, si nos ayuda a silenciarlo. Sí. Adelante. Decía, este es el resumen de lo que estamos hablando. Buen diseño arquitectónico, buen diseño estructural, buen proporcionamiento de la mezcla, buena práctica constructiva, ¿verdad? Buenas condiciones de clima, un buen piso. Ahí estoy, Oscar.
Perfecto, ingeniero, te queremos agradecer muchísimo a ti en lo particular, al ACI, capítulo Noroeste, Alejandra, a nombre de Element 5 Química Aplicada y el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. En todos estos jueves que estamos teniendo sesiones gratuitas con expertos, pues les hemos denominado el conocimiento nos hace responsables. Muchísimas gracias por tu valiosa participación. Los invitamos a que nos sigan en redes, Facebook, Instagram, para que vean las conferencias posteriores. La siguiente semana tenemos al doctor Erwin López del CIDIR de Oaxaca con un tema muy interesante sobre inhibidores de corrosión. Pero bueno, para ya casi concluir, le voy a dar la palabra a la ingeniera Alejandra para que dé lectura a las preguntas que se tienen, ingeniero. Alejandra, si me apoyas, por favor. Sí, buenos días o buenas tardes para algunos. Le voy a dar lectura a las preguntas. Ingeniero, pregunta Jean-Pierre, ¿los aditivos tienen alguna relación con la resistencia a la compresión final? Bueno, vamos a ver de qué aditivo vas a utilizar, pero lo que más ayuda es que los aditivos reductores de agua, y al reducir la cantidad de agua, podemos tener una mejor resistencia. Y claro que sí, ayuda a la resistencia final. Hay un aspecto de construcción bien importante. Un buen curado, que lo tendríamos que ver más adelante, ayuda a lograr mejores resistencias tempranas y mejores resistencias tardías. La ganancia de resistencia se hace a una velocidad mucho mejor, y es quizá más importante eso que en el diseño de la mezcla, que ya se ha previsto cómo se va a lograr. Pero el aditivo definitivamente, sí. Ok, la siguiente pregunta es por Julio César González. ¿En qué momento recomienda hacer los cortes en el concreto? Bueno, tomen en cuenta, como les dije, en la hoja técnica del cemento les va a decir cuál es el tiempo de fraguado final. Más allá de eso, no es correcto trabajarlo. O sea, tomen en cuenta ese tiempo, vean con el productor de aditivos y con el fabricante del concreto qué tanto afecta ese tiempo de fraguado el aditivo que estén utilizando, y inicien unos 20 minutos antes de que lo que les dé ese tiempo, y chequen si no se despostilla el concreto a la hora de empezar a cortarlo. Tiene que ver mucho el equipo con el que van a cortar. Soft cut, que es lo que más conocemos, el cortado suave, es un disco que trabaja en el sentido vertical hacia arriba, y por lo tanto la presión que está logrando en su corte es mucho menor que un disco que corta hacia abajo, y se requiere una máquina más liviana para hacerlo, y hay menos despostillamientos, pero sí es importante checarlo. Hace unos años, aquí en un laboratorio que conocí en El Paso, abría uno la puerta y la primera que se encontraba era un letrero que decía: vale más una prueba que 1000 opiniones. Entonces, por favor, hagan la prueba. Pero básense en ese tiempo de fraguado del cemento. Siguiente pregunta, por José Prado. ¿Cómo relacionan las temperaturas para determinar si la resistencia será cumplida o si tendrá una carencia debido a la temperatura inicial que tiene el concreto en su momento? Normalmente hemos hecho correlaciones. De hecho, estamos trabajando nosotros en determinar la madurez del concreto. Si yo hiciera una gráfica de tiempo contra temperatura del concreto, el área bajo esta curva representa la madurez del concreto. Entonces, yo puedo tener una temperatura no muy alta durante mucho tiempo y me da un cierto valor de la madurez del concreto.
o puedo tener una temperatura muy alta durante poco tiempo y es la misma área bajo la curva, la madurez sería la misma. Cuando vamos a controlar por madurez, lo que normalmente hacemos es, previo al trabajo en la obra, hacemos una correlación entre las temperaturas registradas en los termocoples contra las resistencias que estamos logrando nosotros, ¿verdad? En las probetas normales que estamos haciendo. Una cosa muy importante para la temperatura es en las probetas el fraguado, con lo que llamamos el curado inicial. La norma mexicana no dice nada del fraguado inicial. La norma ASTM dice, para concretos de alta resistencia, más de 420 kilos por centímetro cuadrado, la temperatura de las primeras 48 horas debe estar en un rango de entre 60 y 80 grados Fahrenheit, o sea, más o menos de 16 a 27 grados centígrados, un rango de 20. Perdón, si el concreto está por abajo de 420 kilos. Si el concreto es de alta resistencia por arriba de 420 kilos, se reduce únicamente a 10 grados, de 68 a 78. O sea, más o menos de 21 a 26 o 27. ¿Ok? Entonces, esa temperatura inicial es bien importante. En una correlación de laboratorios que se hizo no hace mucho en Chihuahua, un laboratorio tomó la precaución de trabajar las probetas exactamente como dice la norma mexicana y exactamente como dice la norma STM, dándoles la temperatura apropiada durante el curado inicial. Los resultados fueron 70 kilos por centímetro cuadrado más altos los que se cuidaron bien en el fraguado, en el curado inicial durante las primeras 48 horas. Ojo, premezcladores, ayúdenos a cambiar la norma porque a ustedes les está afectando eso. Última pregunta. En cuanto al contenido de aire, ¿cómo se debe tratar un piso pulido que será sometido a ciclo de congelamiento y deshielo para evitar problemas de deslaminación? Bueno, primera cosa, si lo que tienen es un piso que va a estar sujeto a ciclos constantes de congelamiento y deshielo, pues no ha de ser un piso dentro del edificio, o es allá afuera, o es un piso de un cuarto refrigerador que lo prenden y lo apagan todos los días, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que sucede en el caso de colocar el aire para proteger de los ciclos de congelamiento y deshielo es precisamente que no se puede acabar tan densamente como los pisos pulidos que estamos buscando en una nave industrial. En el caso de un cuarto refrigerador, no es tan... Sí es importante el contenido de aire, pero ahí no hay ciclos de congelamiento y deshielo. Son poco frecuentes. Cuando lo más importante en ese caso sería que una vez terminado el piso, se deje un tiempo de secado para que la humedad existente dentro de él no sea afectada por la baja temperatura. Y la bajada de la temperatura al cuarto refrigerador... Aquí está ya te voy a decir la glorieta, pues antes era glorieta, ¿no? Sí, aquí está, Vancomer está en la esquina y este estaba acá. Y atrás, donde hay una... Enciendo el micrófono, danos unos minutos. Ok. Pero también las que me gustan son las del carro anaranjado que se pone... ¿Sí? Adelante, ingeniero. Sí, lo que les decía, la bajada de la temperatura en un cuarto refrigerador tiene que ser muy lenta. No lo quieren enfriar de un día al otro. Y eso afecta. Y definitivamente en el caso de pavimentos, cuando hablamos de pavimentos carreteros, pues no damos un acabado pulido.
y normalmente nosotros lo rayamos, pues. Ese rayado del pavimento va encaminado a desalojar el agua y que no se forme una lámina entre las llantas y el agua, que es muy importante en carreteras por la alta velocidad. Cuando se tenga un pavimento de un estacionamiento, como pudiera ser alrededor de un piso, alrededor de una nave industrial, y que se requiera la protección contra los ciclos de congelamiento y deshielo, es importante colocar un porcentaje de aire que va de acuerdo con la cantidad de pasta que tenga el concreto. Es decir, si el concreto es de 1,5 pulgadas, que tiene menos pasta, entre un 4, 4,5%. Si el concreto ya baja a grava de pulgada o de 3/4 y lleva más pasta, lo vamos a hacer de un 5 a un 5,5. Y me ha tocado hacer, en este caso, pavimentos exteriores con grava de 3/8 y le vamos hasta un 7,5%. Eso tiene que ver porque es un porcentaje del volumen total del concreto, pero se mantiene el porcentaje de huecos según el contenido de pasta. Lo que he recomendado recientemente es que en el piso del estacionamiento no se raye el piso. O sea, en una carretera la velocidad es importante para que el desalojo del agua se haga rápido. En un estacionamiento el tránsito es muy lento y hay tiempo que el agua se desaloje. Y como todos los vehículos que estamos utilizando, excepto los de carreras de Fórmula 1, todos traen un rayado. Ese rayado hace la función de los canales que hacemos cuando rayamos el concreto y va a desalojar el agua y no se va a formar la película. Entonces no le tengan miedo a hacer un acabado flotado donde se va baja velocidad, porque el agua sí tiene manera de salir, pero no va a ser un acabado totalmente pulido. Lo más pulido que se puede hacer un piso exterior o se recomienda es, después de flotado, pasar una herramienta que le llamamos el fresno. Échenle un vistazo por ahí en el ACI, a la parte de herramientas de pisos, y esto les da una textura más liviana, digámoslo así, pero sin llegar a no ser antiderrapante. Bueno, les damos las gracias a nombre del capítulo noroeste y por favor escriban sus preguntas a mi correo electrónico alejandra.valencia@aci-medio-nw.org para darles contestación. Pues en estos días se las mandará el ingeniero Genaro y él dará sus respuestas. Muchas gracias. Ingeniero, volverte a agradecer tu valiosa participación. Alejandra, muchas gracias por el apoyo. El arquitecto José Antonio del Rosal del IMSIC, muchas gracias por haber colaborado con estas sesiones gratuitas. Les agradecemos enormemente y están invitados, si tienes segunda parte, ingeniero, de esta película, que seguramente tendrá segunda, tercera, cuarta parte. Está el foro abierto para que nos compartan su conocimiento. Sí, ahí sigue adelante, por ahí hay presentaciones completas de todo lo que se tiene que hacer, y hay específicamente una presentación de pisos de grandes dimensiones, donde se analiza contracción compensada, preesfuerzo y fibras. Muchísimas gracias a todos y a cuidarse en esta época de contingencia sanitaria. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.